¿Alguna vez te has preguntado si algo que consideras como un acto de obediencia podría estar provocando el disgusto de Dios? ¿Y si te dijera que existe una verdad oculta sobre los diezmos que podría estar afectando tu relación con Dios, transformando lo que creías correcto en una causa de alejamiento divino? Hoy, querido hermano y hermana en Cristo, vamos a adentrarnos en un tema que sacudirá los cimientos de tu entendimiento espiritual. Dios castiga a los diezmadores. Esta pregunta puede parecer contradictoria, incluso perturbadora para muchos, pero te aseguro que hay un secreto profundo que muy pocos conocen. Una verdad poderosa capaz de transformar completamente tu vida espiritual y tu relación con las ofrendas. La mayoría de nosotros hemos crecido escuchando que el diezmo es una obligación sagrada, un mandamiento divino que debemos cumplir para recibir bendiciones. Sin embargo, ¿y si te revelara que existe una dimensión espiritual del diezmo que trasciende el simple acto de dar dinero? ¿Y si detrás de este acto aparentemente piadoso se escondiera una trampa espiritual que podría estar alejándote de la verdadera voluntad de Dios? Reflexionemos por un momento sobre la naturaleza de nuestras motivaciones. Cuando ofrendamos, ¿lo hacemos por amor genuino o por miedo al castigo? ¿Damos para recibir más o damos porque nuestro corazón rebosa de gratitud? La diferencia entre estas motivaciones podría ser la línea divisoria entre una ofrenda que agrada a Dios y una que provoca su disgusto. En los próximos minutos vamos a descubrir juntos pasajes bíblicos que han sido malinterpretados durante generaciones, revelaciones que el Espíritu Santo ha preservado para este tiempo específico. Te mostraré cómo lo que parece una contradicción, Dios castigando a quienes diezman, es en realidad una profunda enseñanza sobre la verdadera naturaleza de la generosidad cristiana. Este mensaje no es para todos. Es para aquellos corazones sinceros que buscan una conexión auténtica con Dios, más allá de tradiciones religiosas y prácticas rituales vacías. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. El Espíritu Santo te ha guiado porque hay una revelación esperándote, una verdad que podría desbloquear bendiciones retenidas en tu vida. Antes de comenzar con este estudio que cambiará tu perspectiva espiritual, te invito a que dejes un comentario con la frase "Mi corazón es sincero", para demostrar tu compromiso con esta búsqueda de verdad. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu disposición a recibir esta enseñanza, sino que también estás permitiendo que YouTube muestre este mensaje a más personas necesitadas de esta revelación. Estás participando activamente en la difusión del verdadero mensaje de Dios. Te felicito por tu valentía al enfrentarte a verdades que muchos prefieren ignorar. Es precisamente este coraje espiritual el que te distingue como un verdadero buscador de la voluntad divina. Si das me gusta a este video, no solo apoyas este ministerio, sino que te posicionas como alguien que valora la verdad por encima de la comodidad espiritual. Recuerda que muchos hermanos y hermanas utilizan este contenido como su principal sustento espiritual, al no tener una iglesia cerca. Por eso es tan importante que participen desde el principio comentando "Paz en Cristo", para crear esa comunidad de fe que trasciende fronteras físicas. Te adelanto que la penúltima enseñanza que compartiremos hoy contiene la clave para desbloquear una bendición específica en tu vida, relacionada con tus finanzas y la verdadera prosperidad espiritual. Ahora, prepara tu corazón y tu Biblia, porque vamos a comenzar este estudio que revolucionará tu entendimiento sobre los diezmos y la verdadera generosidad que Dios busca en nosotros.
Cuando exploramos los orígenes del diezmo en las Escrituras, encontramos algo fascinante que rara vez se menciona en nuestras iglesias modernas. El primer diezmo mencionado en la Biblia no fue un mandamiento, sino un acto voluntario de gratitud. En Génesis 14:20, Abraham dio el diezmo a Melquisedec después de una victoria militar, sin que hubiera ninguna ley que se lo exigiera. Este acto surgió de un corazón agradecido, no de una obligación religiosa. Lo que muchos desconocen es que en el Antiguo Testamento existían múltiples tipos de diezmos, no solo uno. Había un diezmo para los levitas, otro para las fiestas y un tercero para los pobres cada tercer año. Esto significa que los israelitas no daban simplemente el 10% de sus ingresos, sino aproximadamente un 23.3% de manera escalonada a lo largo de los años. Este sistema no era primariamente financiero, sino social y comunitario. Deuteronomio 14, 22, 29 nos revela algo sorprendente. Parte del diezmo debía ser consumido por la propia familia del dador en celebración ante Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué este aspecto festivo del diezmo rara vez se menciona? Porque contradice la narrativa moderna que presenta el diezmo como una transacción unidireccional hacia la institución religiosa. Lo más impactante es descubrir que el diezmo en el Antiguo Testamento estaba vinculado al sistema teocrático de Israel, donde no existía una separación entre Estado y religión. Los levitas recibían el diezmo porque no tenían herencia territorial como las otras tribus y cumplían funciones tanto religiosas como administrativas y educativas. Era, en esencia, un sistema de sustento social. El castigo divino no venía por diezmar incorrectamente, sino por convertir el diezmo en un acto meramente ritual, desprovisto de su propósito original, cuidar de la comunidad. El profeta Malaquías, cuyo libro contiene el famoso pasaje sobre robar a Dios en los diezmos, estaba denunciando principalmente la corrupción del sistema sacrificial y la hipocresía de cumplir con la letra de la ley mientras se ignoraba su espíritu. Esta revelación nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Estamos replicando hoy el error que Dios castigó en el antiguo Israel? ¿Hemos convertido el diezmo en un ritual vacío, una transacción que creemos nos garantiza bendiciones automáticas? La verdad es que Dios no castiga a quienes diezman, sino a quienes han convertido este acto sagrado en una manipulación espiritual, en un intento de comprar el favor divino con dinero. Cuando diezmamos con la actitud de doy para recibir más, hemos perdido completamente la esencia del diezmo bíblico: la gratitud, la confianza y la responsabilidad comunitaria. Este entendimiento del propósito original del diezmo nos libera de la carga religiosa y nos devuelve a la belleza de la generosidad auténtica. No es el acto mecánico de calcular porcentajes lo que agrada a Dios, sino el corazón dispuesto que reconoce que todo lo que tenemos proviene de Él y debe ser administrado con sabiduría para bendición de todos. A lo largo de los siglos, lo que comenzó como una práctica de gratitud y provisión comunitaria se transformó gradualmente en algo muy diferente. A partir del siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la práctica del diezmo comenzó a institucionalizarse de manera que habría sido irreconocible para los primeros cristianos. Un hecho poco conocido es que el diezmo obligatorio no fue una práctica de la iglesia primitiva. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, las ofrendas eran completamente voluntarias, motivadas por el amor fraternal y no por imposición. Fue el emperador Carlomagno quien en el año 779 d.C. decretó que el diezmo fuera obligatorio por ley civil,
fusionando así el poder eclesiástico con el poder estatal en una forma de control social y económico. Esta transformación del diezmo de acto voluntario a obligación legal tuvo consecuencias devastadoras. En la Edad Media, los diezmos se convirtieron en una carga opresiva para los campesinos pobres, mientras que la riqueza se acumulaba en monasterios e iglesias. Los registros históricos muestran que muchas revueltas campesinas tenían entre sus causas la opresión del sistema de diezmos. Lo que Dios había diseñado para bendición se convirtió en instrumento de opresión. El teólogo Martín Lutero, en su obra A la nobleza cristiana de la nación alemana, denunció los abusos del sistema de diezmos de su época, señalando cómo la Iglesia institucional utilizaba las Escrituras para manipular a los fieles y extraer riquezas. Este fue uno de los puntos centrales de la Reforma Protestante: recuperar el espíritu de generosidad voluntaria que caracterizó a la Iglesia primitiva. Lo más alarmante es descubrir que en muchas denominaciones cristianas actuales se perpetúan patrones similares de manipulación espiritual. Cuando un predicador sugiere que las bendiciones de Dios están condicionadas al pago del diezmo, o que las dificultades financieras son consecuencia de no diezmar, está repitiendo el mismo error que Dios condenó a través de los profetas del Antiguo Testamento. El verdadero castigo divino no recae sobre quien no entrega un porcentaje determinado de sus ingresos, sino sobre quienes utilizan su nombre para manipular, controlar y enriquecerse a costa de los sinceros buscadores de Dios. Jesús mismo lanzó su más severa condena contra los líderes religiosos que devoraban las casas de las viudas mientras hacían largas oraciones para impresionar. Mateo 23:14. Esta revelación nos lleva a un punto crucial. Cuando diezmamos movidos por el miedo al castigo o por la expectativa de recompensas materiales, estamos participando en un sistema de intercambio transaccional que contradice directamente la gracia de Dios. Estamos intentando comprar lo que Dios quiere darnos gratuitamente. El diezmo auténtico nunca fue diseñado como un mecanismo para ganar el favor divino, sino como una expresión natural de un corazón que reconoce la generosidad previa de Dios. Cuando esta verdad se comprende, la libertad reemplaza al temor y la generosidad auténtica florece sin necesidad de manipulación o control. Uno de los hechos más reveladores y al mismo tiempo más ignorados en muchas iglesias modernas es el sorprendente silencio del Nuevo Testamento respecto al diezmo como mandamiento para los creyentes. Este silencio es ensordecedor cuando consideramos que Jesús y los apóstoles tuvieron abundantes oportunidades para reafirmar esta práctica si fuera fundamental para la nueva alianza. Jesús mencionó el diezmo solo en dos ocasiones específicas, en Mateo 23:23 y Lucas 11:42. En ambas instancias no estaba instruyendo a sus seguidores a diezmar, sino criticando a los fariseos por cumplir meticulosamente con el diezmo mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Curiosamente, añade, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, pero debemos entender el contexto. Jesús hablaba a judíos bajo la ley mosaica antes de que la nueva alianza fuera establecida mediante su muerte y resurrección. Pablo, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y estableció la teología práctica para las iglesias gentiles, nunca instruyó a los creyentes a diezmar. En sus exhaustivas enseñanzas sobre la vida cristiana, abordó innumerables aspectos prácticos, pero el diezmo brilla por su ausencia. En cambio, en 2 Corintios 8 y 9, desarrolló una teología de la generosidad basada en principios radicalmente diferentes. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
y 2 Corintios 9:7. La iglesia primitiva, según vemos en Hechos 2:44-45 y 4:32-35, practicaba una generosidad radical que trascendía cualquier porcentaje fijo. Los creyentes vendían sus propiedades y compartían según la necesidad de cada uno. Este modelo superaba ampliamente el concepto del diezmo, pues estaba motivado por el amor fraternal y no por obligación religiosa. Lo que resulta más impactante es que la única vez que se discutió formalmente qué prácticas judías debían mantener los gentiles convertidos, en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, el diezmo no figuró entre los requisitos establecidos. Los apóstoles determinaron que los gentiles debían abstenerse de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, pero no mencionaron el diezmo, una omisión inconcebible si esta práctica fuera esencial para la vida cristiana. Esta revelación nos confronta con una pregunta desafiante. Si el Espíritu Santo inspiró a los escritores del Nuevo Testamento a omitir instrucciones sobre el diezmo obligatorio, ¿por qué tantas iglesias lo han convertido en una prueba de fidelidad cristiana? El verdadero castigo no recae sobre quien no calcula correctamente un porcentaje, sino sobre quienes añaden cargas a la gracia de Dios, imponiendo como mandamiento divino lo que la Escritura ha dejado en el ámbito de la libertad y la generosidad motivada por el amor. Jesús advirtió severamente contra quienes enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:7. La liberación que viene con esta comprensión no disminuye nuestra responsabilidad de ser generosos, sino que la eleva a un plano superior. Ya no damos por obligación o miedo, sino por gratitud y amor. No un porcentaje fijo calculado mecánicamente, sino con la generosidad desbordante que caracteriza a quienes han experimentado la gracia infinita de Dios. Existe una profunda diferencia espiritual entre el acto mecánico de calcular un porcentaje exacto de nuestros ingresos y la ofrenda, que brota de un corazón transformado por la gracia. Esta distinción no es meramente semántica, sino que toca la esencia misma de nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de su carácter. Recordemos la historia de la viuda pobre en Marcos 12, 41-44. Jesús no elogió a los que daban grandes cantidades calculadas meticulosamente, sino a aquella mujer que dio todo lo que tenía, aunque fuera insignificante en términos monetarios. Esta viuda pobre echó más que todos, dijo Jesús, estableciendo un principio revolucionario. Dios no mide nuestras ofrendas por su cantidad, sino por el corazón con que las damos. Lo que muchos desconocen es que en el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra para ofrenda, doron, está relacionada con el concepto de regalo, un acto de amor voluntario, mientras que el término para diezmo, apodekatú, simplemente significa dar la 10ª parte. Esta distinción lingüística refleja una profunda diferencia teológica. Uno es un cálculo matemático, el otro es una expresión de amor. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, escribió: quien piensa que puede comprar el don de Dios con dinero está en grave error, pues el don de Dios se recibe gratuitamente y gratuitamente debe ser compartido. Esta verdad desafía frontalmente la mentalidad transaccional que se ha infiltrado en nuestra comprensión del diezmo. Cuando examinamos cuidadosamente las Escrituras, descubrimos que Dios nunca ha estado interesado en porcentajes, sino en corazones. El profeta Samuel declaró: el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Estableciendo que la obediencia motivada por el amor supera cualquier acto religioso externo, por grande que éste sea. Lo verdaderamente alarmante es que muchos creyentes sinceros viven bajo una carga constante de culpa y temor
calculando ansiosamente si han diezmado correctamente, mientras pierden de vista lo esencial. Desarrollar un corazón generoso que responda naturalmente a las necesidades de los demás y a la obra del reino. El castigo divino no cae sobre quien no alcanza un porcentaje específico, sino sobre quienes han reducido su relación con Dios a un frío intercambio comercial. Doy para recibir, cumplo para ser bendecido. Esta mentalidad transaccional es precisamente lo que Jesús confrontó cuando expulsó a los mercaderes del templo, declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 21:13. La liberación que el Señor ofrece hoy es un retorno a la generosidad espontánea que caracterizó a la iglesia primitiva. En Hechos 11:29 leemos que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que sufrían hambre. Observa el principio: cada uno conforme a lo que tenía, no un porcentaje uniforme impuesto a todos, independientemente de sus circunstancias. Esta revelación transforma nuestra comprensión de la generosidad cristiana. Ya no damos para apaciguar a un Dios exigente, sino para expresar gratitud al Padre amoroso que ya nos ha dado todo en Cristo. No damos para recibir más, sino porque ya hemos recibido abundantemente. Esta libertad es el corazón del Evangelio, y recuperarla transforma nuestra relación tanto con Dios como con nuestros bienes materiales. Uno de los textos más citados para promover la práctica obligatoria del diezmo es Malaquías 3, 8, 10, donde Dios acusa al pueblo de Israel de robarle en los diezmos y ofrendas. Este pasaje ha sido utilizado innumerables veces para generar temor y culpa en los creyentes, pero raramente se analiza en su contexto histórico y teológico completo. Para comprender verdaderamente este texto, debemos situarnos en su contexto. Malaquías escribía aproximadamente en el año 430 a.C., después del regreso del exilio babilónico. El templo había sido reconstruido, pero la nación enfrentaba dificultades económicas y espirituales. Los sacerdotes ofrecían animales defectuosos en sacrificio. Malaquías 1:8. El pueblo practicaba el divorcio injusto. Malaquías 2:14-16. Y el sistema levítico de sustento comunitario estaba colapsando. Lo que muchos predicadores omiten mencionar es que Malaquías estaba dirigiéndose específicamente a los sacerdotes y a la nación de Israel bajo el pacto mosaico, no a la iglesia del Nuevo Testamento. El versículo anterior, Malaquías 3:7, dice: «Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes», refiriéndose claramente al pacto del Sinaí, con sus 613 mandamientos, incluido el sistema de diezmos múltiples. La maldición mencionada en este pasaje no era una amenaza individual contra los israelitas que calculaban incorrectamente su diezmo, sino una consecuencia nacional de abandonar el sistema socioeconómico que Dios había establecido para el bienestar comunitario. Las plagas de langostas y las sequías mencionadas afectaban a toda la nación, no solo a individuos específicos. Lo fascinante es que cuando leemos todo el libro de Malaquías, descubrimos que el profeta está denunciando un problema mucho más profundo que el mero incumplimiento financiero. En Malaquías 2:17 acusa al pueblo de cansar a Jehová con sus palabras. Y en 3:13-15 dice que han hablado palabras duras contra Dios. El verdadero problema era una crisis de fe y una relación rota con Dios, no simplemente una cuestión monetaria. Jesús mismo reinterpretó este pasaje cuando citó a Oseas 6:6, «Misericordia quiero y no sacrificio», enseñándonos que lo que
Dios busca primordialmente es un corazón compasivo, no cumplimiento ritual. El apóstol Pablo amplió esta comprensión al enseñar que bajo la nueva alianza somos mayordomos de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. Responsables de administrar sabiamente todo lo que se nos ha confiado, no solo un porcentaje predeterminado. La revelación liberadora es que la bendición de Malaquías 3:10, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, no está condicionada a un porcentaje específico, sino a un corazón que confía plenamente en Dios como proveedor. La prueba que Dios propone, probadme ahora en esto, no es un desafío transaccional, sino una invitación a experimentar su fidelidad cuando confiamos en Él con todo lo que somos y tenemos. Este entendimiento nos libera del temor a ser maldecidos por cálculos incorrectos y nos invita a una relación de confianza donde nuestra generosidad fluye naturalmente como respuesta al amor divino. No damos para evitar una maldición, sino porque hemos sido bendecidos primero y deseamos ser canales de esa bendición para otros. Existe una profunda disparidad entre la verdadera economía del reino de Dios que Jesús enseñó y la teología de la prosperidad material que muchas veces se asocia con el diezmo en ciertos círculos religiosos. Esta diferencia no es sutil, sino fundamental, y afecta directamente nuestra comprensión de lo que significa ser fiel a Dios con nuestros recursos. Jesús estableció una economía radicalmente contracultural cuando declaró: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Esta afirmación categórica plantea una disyuntiva espiritual que muchas enseñanzas modernas sobre el diezmo intentan eludir, sugiriendo que podemos utilizar a Dios como medio para obtener prosperidad material. Cuando examinamos el Sermón del Monte, encontramos una enseñanza revolucionaria. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. Esta instrucción contradice directamente el mensaje que a menudo acompaña al diezmo moderno, donde se promete multiplicación material como resultado automático de nuestra siembra financiera. El apóstol Pablo, cuya conversión transformó su comprensión de la riqueza y el éxito, escribió una de las advertencias más contundentes sobre este tema. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:9-10. Esta advertencia rara vez se menciona en los sermones que promueven el diezmo como vía hacia la prosperidad financiera. Lo que resulta verdaderamente revelador es que Jesús, en la parábola del rico insensato, Lucas 12:16-21, no condenó al hombre por no diezmar, sino por acumular riquezas para sí mismo, sin ser rico para con Dios. Esta parábola establece un principio fundamental. La verdadera prosperidad en el reino no se mide en términos de abundancia material, sino de riqueza espiritual y generosidad hacia los necesitados. El verdadero castigo divino no recae sobre quien no alcanza un determinado porcentaje en sus ofrendas, sino sobre quien ha convertido la fe en un medio para el enriquecimiento personal. Pablo fue extremadamente claro al respecto cuando escribió: algunos, por codicia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Este dolor espiritual es la consecuencia natural de invertir nuestra fe en un sistema que promete riquezas materiales como recompensa por nuestra obediencia financiera. La economía del reino que Jesús estableció se basa en principios radicalmente diferentes
Hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20:35. Esta afirmación invierte completamente la lógica humana natural, que busca acumular y retener. En el reino, la prosperidad se mide por nuestra capacidad para dar generosamente, no por lo que acumulamos. La liberación que viene con esta comprensión es profunda. Ya no damos por obligación o para obtener retornos financieros, sino porque participamos de la naturaleza generosa de Dios mismo. No somos comerciantes negociando bendiciones, sino hijos imitando el carácter de su Padre. Esta libertad nos permite dar con alegría, creatividad y sensibilidad al Espíritu, que puede guiarnos a dar mucho más que un porcentaje fijo o, en algunas circunstancias, a priorizar otras formas de obediencia y servicio. En este punto de nuestro viaje, hemos explorado muchas facetas del diezmo y su malentendido, pero hay algo aún más profundo que debemos comprender. La verdadera generosidad cristiana no se trata de cumplir con una obligación o de obtener algo a cambio. Se trata de un corazón transformado por el amor de Dios. Un corazón dispuesto a dar sin esperar nada a cambio, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de Él. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 9:7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje revela una verdad crucial. La verdadera generosidad no puede ser forzada. No se trata de un cálculo matemático ni de un porcentaje exacto, sino de una actitud del corazón. Dar es un acto de adoración, un reflejo de la gratitud que sentimos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Este principio se opone rotundamente a la mentalidad transaccional que muchas veces se asocia con el diezmo moderno, donde el dar se convierte en una forma de comprar la bendición de Dios. Cuando damos por obligación, como una forma de evitar el castigo divino o para recibir algo a cambio, estamos perdiendo el verdadero propósito de la generosidad cristiana. Pensemos en la viuda pobre mencionada en Marcos 12, 41, 44. Jesús no elogió a los ricos que daban grandes cantidades de dinero, sino a la viuda que dio todo lo que tenía, aunque fuera una cantidad insignificante en términos monetarios. La ofrenda de la viuda no fue calculada ni forzada. Fue un acto de obediencia y confianza absoluta en Dios. Este es el tipo de generosidad que Dios ama, una generosidad que no se mide en términos de cantidad, sino de sacrificio y amor. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha intentado definir la generosidad cristiana con porcentajes, sistemas y leyes, pero el Evangelio nos llama a una generosidad más profunda, una generosidad que proviene de un corazón renovado. Jesús mismo lo dijo: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Si tu tesoro está en las riquezas materiales, en el acumular bienes para ti mismo, nunca podrás experimentar la verdadera libertad que viene con el acto de dar. Pero si tu tesoro está en Dios, en su reino, en el amor por los demás, entonces la generosidad se convierte en una expresión natural de tu fe. La generosidad no es solo un acto aislado, es una actitud continua, un estilo de vida que refleja el carácter de Dios. Dios mismo es generoso, y nosotros, como sus hijos, debemos reflejar esa generosidad en todo lo que hacemos. La generosidad cristiana no es solo dar dinero, sino también dar tiempo, esfuerzo, amor y apoyo a quienes lo necesitan. No es suficiente con dar el diezmo si nuestro corazón no está alineado con el corazón de Dios. El Espíritu Santo nos invita a vivir de acuerdo con la generosidad de Dios, a dar con alegría, sin esperar nada a cambio. Este tipo de generosidad no es una transacción, sino una forma de vivir el amor de Dios hacia los demás. El verdadero castigo divino, entonces, no recae sobre quienes no diezman correctamente,
sino sobre quienes han convertido el acto de dar en una obligación rígida, sin permitir que el amor de Dios transforme su vida. La generosidad que Dios quiere ver en nosotros es una generosidad que fluye naturalmente, que nace del amor y la gratitud, y que se da sin esperar recompensas materiales. Hoy te invito a que reflexiones sobre la actitud de tu corazón al dar. ¿Estás dando con un corazón lleno de gratitud y amor, o estás cumpliendo una obligación religiosa esperando algo a cambio? Que tu generosidad sea un reflejo de lo que Dios ha hecho por ti, un acto de adoración, un testimonio de su amor incondicional. Que al dar lo hagas con alegría, sabiendo que Dios no necesita nuestro dinero, pero sí necesita corazones dispuestos a reflejar su generosidad. En este momento, quiero que tomes un momento para orar y pedirle a Dios que transforme tu corazón, que te haga generoso como Él lo es. Que tu generosidad no sea una carga, sino una expresión de amor hacia Él y hacia los demás. Recuerda, la verdadera bendición no viene del dinero que damos, sino del amor que mostramos. Ahora que hemos entendido que la generosidad no se trata de un acto transaccional, sino de un corazón transformado por el amor de Dios, vamos a abordar una perspectiva radical sobre el diezmo y cómo se relaciona con nuestra libertad en Cristo. A lo largo de la historia de la Iglesia, el diezmo ha sido un tema controversial y a menudo malinterpretado. Sin embargo, en Cristo, nuestra relación con el diezmo cambia profundamente. Es importante recordar que el sistema de diezmos establecido en el Antiguo Testamento no fue diseñado como una carga, sino como un medio para sostener a los levitas, cuidar de los pobres y fortalecer la comunidad. El diezmo era parte de un sistema teocrático que existía bajo la ley de Moisés. Pero con la venida de Jesús y el establecimiento de un nuevo pacto a través de su sacrificio, el sistema de la ley, incluyendo el diezmo obligatorio, fue cumplido y reemplazado por la gracia. En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna instrucción directa que exija a los cristianos diezmar. En cambio, lo que encontramos es un llamado a vivir generosamente, sin restricciones ni reglas específicas. Jesús nunca instruyó a sus seguidores a dar un porcentaje exacto de sus ingresos. En cambio, habló sobre el corazón del dador, enfatizando que Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. La libertad en Cristo significa que no estamos atados a una obligación legal, sino que respondemos a la gracia de Dios dando con un corazón lleno de gratitud. El apóstol Pablo, al hablar sobre el dar, nos desafía a vivir generosamente, pero lo hace sin imponer un porcentaje fijo. En 2 Corintios 9:6-7, él dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta enseñanza muestra que el acto de dar debe ser un reflejo de lo que está en nuestro corazón. No se trata de cumplir una regla, sino de ser generosos porque hemos experimentado la generosidad de Dios. Al vivir bajo el nuevo pacto de gracia, somos libres de la obligación de dar un porcentaje fijo. Sin embargo, esto no significa que debemos dejar de dar, sino que debemos hacerlo de manera espontánea, generosa y motivada por el amor. Jesús nos llama a dar más allá de lo que la ley exige. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:41, Jesús dice: y a cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Este principio nos invita a vivir de manera que nuestra generosidad no sea solo una obligación mínima, sino una expresión de nuestra voluntad de dar sin límites. La verdadera libertad en Cristo
es liberarnos de las expectativas que el mundo pone sobre el dar. No necesitamos cumplir con una ley o un porcentaje para agradar a Dios. En lugar de dar por obligación, damos porque hemos recibido todo de Él. Damos porque nuestro corazón está lleno de gratitud y amor hacia Dios y hacia los demás. Esta es la libertad que Cristo nos ofrece. No vivimos bajo la ley de una obligación, sino bajo la ley del amor y la generosidad. La generosidad cristiana es radical porque nos llama a dar no solo lo que tenemos, sino también a vivir de manera que refleje la naturaleza de Dios. En el reino de Dios no se trata de acumular riquezas materiales, sino de acumular riquezas espirituales. Jesús nos desafía a ser ricos en buena obra, a vivir generosamente con los demás y a invertir nuestras vidas en lo que tiene valor eterno. Al aplicar este principio a nuestras vidas, podemos vivir con una nueva perspectiva. Ya no damos por miedo o para cumplir una regla, sino porque comprendemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Nuestra generosidad se convierte en una forma de vivir la gracia de Dios, transformando no solo nuestras finanzas, sino todo lo que somos. En este bloque, continuamos explorando cómo la libertad en Cristo redefine nuestra relación con el diezmo. Ya hemos establecido que, bajo el nuevo pacto de gracia, no estamos obligados a seguir las reglas del Antiguo Testamento. Y esto incluye el diezmo obligatorio. Pero ¿qué significa esto para nosotros como cristianos? ¿Es el diezmo relevante para nosotros hoy en día o simplemente es parte de la antigua ley que Jesús vino a cumplir? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero podemos comenzar a entenderla mejor al considerar la libertad que Cristo nos ha dado. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17. A través de su sacrificio, Él cumplió todas las exigencias de la ley para que pudiéramos ser liberados de su condena y vivir bajo la gracia. Esta liberación no significa que ya no debamos vivir con generosidad, sino que debemos dar de manera libre y generosa, movidos por el amor y la gratitud, y no por la obligación. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una obligación que se requería bajo la ley. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles enseñaron que lo que Dios realmente busca es un corazón dispuesto a dar, no simplemente una cantidad específica de dinero o bienes. Jesús dijo en Mateo 23:23 que los fariseos eran muy estrictos en el cumplimiento del diezmo, pero les faltaba la justicia, la misericordia y la fe. Esto nos muestra que, aunque el diezmo era una parte de la ley, lo que Dios realmente busca es una actitud de amor, misericordia y justicia que se refleja en nuestra generosidad. El apóstol Pablo, al abordar la generosidad, nunca habló sobre el diezmo como un requisito para los cristianos, pero sí enfatizó que los creyentes deben dar generosamente. En 2 Corintios 9:6-7, Pablo dijo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta enseñanza nos desafía a dar no de manera obligatoria, sino con un corazón alegre, confiando en que Dios proveerá para nuestras necesidades. La verdadera libertad en Cristo es la libertad de dar sin ataduras, sin estar sujetos a una cantidad específica o a una obligación legal. El Espíritu Santo nos guía en cómo dar y es Él quien transforma nuestros corazones para que podamos vivir generosamente, no porque lo debamos hacer, sino porque lo queremos hacer, movidos por el amor de Dios. Al comprender esta libertad, podemos vivir con una nueva perspectiva. Ya no estamos atrapados en la mentalidad transaccional de dar para recibir, sino que entendemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios.
Al dar, no estamos tratando de ganar el favor de Dios, sino que estamos respondiendo al amor que Él ya ha derramado sobre nosotros. Es un acto de adoración, un acto de confianza en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Además, la libertad en Cristo nos llama a ser generosos no solo con nuestras finanzas, sino también con nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras vidas. La generosidad cristiana es radical, porque va más allá de lo que damos materialmente. Se trata de vivir con una actitud generosa en todos los aspectos de nuestra vida. Jesús nos mostró este tipo de generosidad cuando dio su vida por nosotros, y Él nos invita a hacer lo mismo por los demás. En resumen, el diezmo como obligación no aplica a los cristianos bajo la gracia de Cristo, pero eso no significa que no debamos ser generosos. Al contrario, la gracia nos llama a una generosidad aún mayor, movida por el amor y la gratitud. Nuestra libertad en Cristo nos permite dar de manera libre, sin restricciones, y vivir con un corazón lleno de amor hacia Dios y hacia los demás. Hemos llegado al final de este viaje espiritual de reflexión sobre el diezmo, la generosidad y la libertad que encontramos en Cristo. Y antes de cerrar este estudio, quiero que tomes un momento para reflexionar profundamente sobre todo lo que hemos aprendido. Si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo ha estado trabajando en tu corazón, revelando verdades profundas que quizás nunca habías considerado. Ahora quiero que comprendas que el acto de dar, en la libertad que Cristo nos ha dado, no es solo un gesto físico, sino una expresión de nuestra gratitud, fe y amor hacia Él. A lo largo de este estudio, hemos desafiado la noción de que el diezmo es una simple obligación, un porcentaje que debemos dar para recibir algo a cambio. La verdadera generosidad no se mide por un porcentaje de nuestras finanzas, sino por el corazón con el que damos. Dios no está buscando nuestros bienes materiales, sino nuestra obediencia, nuestra disposición a compartir lo que Él ya nos ha dado. No por obligación, sino por amor. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta declaración no solo se aplica al dinero, sino a todo lo que valoramos. Si nuestro corazón está centrado en acumular riquezas materiales, perderemos de vista el verdadero propósito de la generosidad, que es honrar a Dios y bendecir a otros. Al entender esta verdad, podemos liberarnos de la mentalidad transaccional que ha invadido muchas enseñanzas sobre el diezmo y las ofrendas. Ya no estamos dando para ganarnos el favor de Dios, sino como una respuesta a su amor y a todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. El verdadero acto de generosidad nace del corazón, y es ese corazón el que agrada a Dios. Hoy te invito a hacer una reflexión final. ¿Cómo estás viviendo la generosidad en tu vida? ¿Estás dando por obligación o por amor? ¿Estás viviendo la libertad que Cristo te ofrece o todavía te sientes atado a una regla que te impide disfrutar del verdadero gozo de dar? La generosidad es una expresión de nuestra libertad en Cristo, y esa libertad es la que nos permite dar sin miedo, sin cálculos y sin expectativas, confiando en que todo lo que tenemos proviene de Él. Si este mensaje ha tocado tu vida y te ha transformado, te animo a compartirlo con aquellos que necesitan escuchar esta verdad. Al compartir este video, no solo estás ayudando a difundir este mensaje de libertad, sino que estás permitiendo que otros descubran la verdadera bendición que viene con una generosidad auténtica. Quiero que dejes un comentario con la frase "Mi generosidad es un acto de amor", como una declaración de tu compromiso de vivir de manera generosa, sin ataduras a la obligación, sino movido por el amor de Dios. Al hacerlo, estás ayudando a
Que este mensaje llegue a más personas y, lo más importante, estás afirmando tu disposición a vivir la libertad que Cristo te ofrece. Dale me gusta a este video si sientes que esta enseñanza ha transformado tu forma de pensar sobre el diezmo y la generosidad. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. Al suscribirte, no solo estás apoyando este ministerio, sino que también te estás comprometiendo a recibir más enseñanzas que te ayuden a crecer en tu caminar con Cristo. Recuerda que la verdadera bendición no viene de lo que damos, sino del corazón con el que damos. Al vivir generosamente, no solo estamos siguiendo un principio espiritual, sino reflejando el corazón generoso de nuestro Padre Celestial. Te felicito por haber llegado hasta aquí. No todos tienen la valentía de explorar temas difíciles como este, pero tú lo has hecho, y eso demuestra tu deseo de crecer y vivir una vida más profunda con Dios. Sigue buscando la verdad, sigue viviendo en libertad, y sigue siendo una bendición para los demás. Que Dios te bendiga abundantemente. Y antes de terminar, quiero invitarte a que te quedes unos minutos quieto, experimentando la paz que viene con esta enseñanza. Aprovecha este momento para darle gracias a Dios por su generosidad, por su amor inmenso y por su provisión constante. No pauses este video. Permite que el Espíritu de Dios complete lo que ha comenzado en tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.